Gloria a Dios, aleluya, santo el Señor Jesucristo. Así es que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Aquí estamos una vez más. El Señor Jesucristo los bendiga a ti ricamente, con tu familia, con tus seres queridos, ya sea tus padres, tus hermanos, los hijos, esposa. ¿Verdad? Pues Dios los bendiga, mis amados hermanos. Vamos a empezar una vez más en esta hora. Pues estamos aquí. Vamos a tratar de leer esta escritura y entender un poquito sobre la boda del Cordero, ¿verdad? Y cómo lo entendemos. Y encontramos esta escritura en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19. En el verso 6 es donde vamos a iniciar. Vamos a entrar un poco de esto, mis más hermanos, de la palabra que tenemos en la palabra de Dios. Así es que las bodas del Cordero, ¿verdad? Pues entonces dice así, aquí el verso 6 dice así, para no abarcar mucho tiempo, dice así: y oí una voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. El verso 7 dice así: gocémonos, alegrémonos, démosles gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. O sea, aquí habla, ¿verdad? Pues estos dos versículos habla de que se oyó una voz del cielo, de una grande compañía. O sea, compañía de mucha gente, de multitud de gente. Y entonces, como si fuera el ruido de muchas aguas por causa de la voz, ¿verdad? Y entonces, y como la voz de truenos que decía también: aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Pero el verso 7 dice: gocémonos y alegrémonos, démosles gloria, porque son venidas las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Y entonces, muchos de nosotros hay que entender que el Señor, Él es como un esposo para la iglesia. Pero así como un matrimonio, un hombre y una mujer se casan. Y entonces, pero en este escritura, no es que la esposa, o sea, la iglesia, sea una mujer literal, sino son simbolismo. Simbolismo representa, o sea, la iglesia representa como una mujer. Y en este caso el Señor, Él es Dios. El Señor Jesucristo, Él es Dios. Él es el que va a venir. Así como, o sea, ¿qué es una boda? La boda es cuando una boda se celebra, es la unión. Es cuando se une desde ahí para adelante el hombre y la mujer para formar una familia, para vivir
para vivir en una sola familia, formar una nueva familia. ¿Y qué es lo que hacen? Se unen desde ahí, desde esa boda, desde esa fiesta. Y entonces la boda es, se celebra de diferentes maneras, pero cuando se lleva una boda es cuando el esposo y la esposa viven, se unen. Así como dice el Señor en el libro de Génesis capítulo 2, verso 24, nos habla que, por tanto, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Eso es lo que dice la Escritura en Génesis 2, 24. Y entonces, pero en este caso estamos hablando de la iglesia del Señor Jesucristo, que está sobre la faz de la tierra. Se compone hombres, mujeres, todos aquellos que fueron llamados, que fueron lavados con la sangre del Cordero. Y entonces, ¿cuánto se va a celebrar esta boda? Esta boda es cuando el Señor Jesucristo, Él viene a unirse. ¿Con quién? Con la iglesia. ¿Cuánto? En el día de su segunda venida. Ahí Él se une, así como un matrimonio, se une con su esposa, ¿verdad? Y entonces, ahí se une, ya sea si se casan por la iglesia o por registro civil, o sea, viven, se unen, se hace la ceremonia. Y entonces, pero dice, o sea, dice el libro de Efesios capítulo 5 es donde nos habla sobre esto. Vamos a mirar Efesios capítulo 5 en el verso 25 dice. A ver, ahorita lo encontramos. Efesios 5, 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad?, para santificarla, limpiándola en el lavacro de agua por la palabra. O sea, así como Cristo amó la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Nos dice, entonces, bendito sea el Señor Jesucristo. Y también quiero hablar sobre esto en el libro de cuanto el ángel, o sea, cuando el apóstol Juan, dice el Apocalipsis capítulo 21 verso 9, o sea, el apóstol Juan está ahí con el ángel que lo lleva. Mira, dice el verso 9, dice el verso 9, el apóstol Juan, ahorita vamos a regresar donde iniciamos, pero dice el verso 9, y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 postreras plagas. O sea, uno de los 7 ángeles habló conmigo diciendo, ven. Mira, o sea, aquí quiero detenerme aquí. Aquí el apóstol dice, uno de los ángeles lo llama, pero lo llama para mostrar algo muy importante. Para mostrar algo que dice así, ven acá, yo te mostraré, ¿a quién? La esposa, mujer del Cordero. O sea, aquí dice que a la esposa, la mujer del Cordero. Y entonces, mira,
Entonces el ángel lo llama: Juan, vente. Y entonces pues uno de los 7 ángeles, y viene Juan, y entonces le dice: yo te mostraré la mujer esposa del Cordero. Y entonces el verso 10 dice: y llevóme en espíritu a un grande y alto monte. ¿Dónde le llevó el ángel? Fue llevado en espíritu a un monte alto. ¿Qué más? Un monte alto. Y me mostró, ¿qué? La grande ciudad santa de Jerusalén, ¿verdad? Aquí le puse este dibujo, ¿verdad? Pero vamos a usar nuestro razonamiento, nuestro entendimiento. El apóstol Juan, ¿verdad? Pues entonces yo creo que el apóstol Juan ¿verdad? Pues ¿qué me va a mostrar? ¿Qué me va a enseñar, verdad? Pues entonces va con esa perspectiva. Y entonces, y va con el ángel, y luego, y esta es la mujer esposa del Cordero. Pero ¿qué es lo que le enseña el ángel al apóstol Juan? ¿Le enseña una mujer? No, sino le enseña una ciudad, la Jerusalén celestial. Y entonces, y aquí el apóstol Juan lo describe con todo el detalle, la Jerusalén celestial. Y entonces, ¿qué quiere decir cuando el ángel le muestra la mujer esposa del Cordero, pero le muestra una ciudad? Entonces, y aquí dice el verso 10, me llevó en el espíritu a un grande y alto monte y me mostró la grande ciudad, la santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la claridad de Dios, y su luz era semejante a una piedra preciosísima, como de piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. ¿Verdad? Y aquí habla de que tenía muros, o sea, habla de todas las perlas preciosísimas, y habla de la ciudad era de oro, habla de muchos otros detalles más, de las puertas, el nombre de los apóstoles, habla ¿de quién? La Jerusalén celestial. ¿Verdad? Y entonces, ¿quién es esta ciudad? La esposa del Cordero. Y entonces si entendemos que la ciudad, la Jerusalén, la nueva Jerusalén, es la esposa del Cordero. Y entonces, ¿y quién es la esposa del Cordero que está aquí antes de que Él venga? O sea, su iglesia. Son dos. Tanto la iglesia es representada como una mujer, pero también la iglesia es representada, el ángel le muestra que como una ciudad. Entonces, ¿qué es o sea, son simbolismos, no son literales, así como la iglesia no es una mujer literal, sino es simbolismo. Pero cuando no entendemos este lenguaje bíblico, ¿y qué es lo que pasa muchas de las veces? Lo que pasa es que, pues cuando venga el Señor yo voy a ir a caminar a la nueva Jerusalén, voy a ir a caminar a las calles de oro. Pero la palabra de Dios dice que la nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. ¿Y quién es la esposa del Cordero? Pues la iglesia, es la misma, son las mismas cosas. Pero cuando no se entiende esto, entonces, muchos hermanos piensan o creen, no, pues yo creo que vamos a ir a vivir allá, pero en un lugar, aquí mira, y entonces leen los versos de la palabra de Dios, no, aquí dice que, mira, o sea, pasean sus mentes, ¿cómo será la Jerusalén celestial, las calles de oro? Y hasta cantan cantos, ¿verdad? Pues Jerusalén, qué bonita eres,
calles de oro, mar de cristal. Y piensa, quieren ir ahí, pero no saben que no se detienen a mirar que la Nueva Jerusalén es la iglesia. O sea, no, pues nada más, por eso es muy importante, uno tiene que entender, pues, porque la palabra de Dios muchas veces habla, pero son simbolismos. No quiere decir que es una ciudad de oro, sino compara con algo que es algo especial. ¿Quién? La iglesia. ¿Quién lo hace? Pues Dios. ¿Verdad? Pero sobre este capítulo, lo que habla Jerusalén celestial, entonces, pues se ha compuesto muchos cantos, ¿verdad? Pero no quiere decir que son así como piensan, no tiene nada que ver, pero nada más hago para describir todo detalle, el significado de las perlas, de cada una de lo que habla aquí el capítulo 21 sobre Jerusalén celestial, pues se requiere más tiempo, pero lo que vamos a enfocar es sobre la boda del Cordero. La boda del Cordero es ¿cuánto? Cuando el Señor venga, se une con su iglesia. Porque una boda no es la fiesta, aunque hablando en lo humano, pues es una celebración, ¿verdad? Pues traen pastel, trae padrino de esto, del otro, globos, comida, música. Pues así celebra lo humano. Pero en este caso estamos hablando de no boda de lo humano, sino boda del Cordero. ¿Verdad? Es la unión con la iglesia, con el Señor. ¿Cómo lo va a hacer? Pero lo importante de todo esto es la unión. Cuando Jesucristo se une con su iglesia, ahí es la boda del Cordero. Bueno, vamos a regresar en el verso, capítulo 19, verso 7. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosles gloria porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Quiere decir, o sea, su esposa se ha preparado. ¿Cuándo empezó su esposa a prepararse? Desde que él fue llevado a la cruz del Calvario. Desde ahí empezaron los hijos del Señor, o sea, la iglesia del Señor, hombres, mujeres, se entregaron, se purificaron su vida. Desde ahí empezaron a prepararse. Durante todo este tiempo, desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestro tiempo, la iglesia se ha preparado. O sea, la esposa del Cordero se ha preparado. Muy bien. Luego, ¿qué dice? Porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. El verso 8. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y el verso 9, y el que me dice, escribe bienaventurados los que son llamados a la boda del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Bendito sea el Señor. Así, mis más hermanos, así es que, los ángeles dicen, primero, ¿verdad? Pues dice el verso 6 que oí una voz de grande compañía. O sea, hay gozo, hay alegría, hay
de grande compañía, y como la voz de grandes truenos decía: aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios. Gocémonos y alegrémonos. Démosles gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. ¿Verdad? Y entonces, ¿cómo lo entendemos el verso 8 cuando dice: y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante? Porque lino fino, ¿qué son? Son las justificaciones. ¿Por qué? O sea, la iglesia le fue dado que se vista de lino fino. ¿Pero de qué manera? O sea, son las justificaciones por el Señor, por su sangre. Entonces somos justificados por el sacrificio de Cristo. Y entonces, por eso, mis más hermanos, pero la boda del Cordero es cuando vamos a leer el 2 de Tesalonicense. A los que tienen Biblia, pues pueden buscar en su Biblia 2 de Tesalonicense, capítulo 1, verso 10 dice así, mira, ¿cuánto es la boda del Cordero? Verso 10 dice así: cuanto veniere para ser glorificado en sus santos. Y luego, ¿qué más? Y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. O sea, la boda del Cordero es cuanto Él veniere para ser glorificado, cuando Él se une con su iglesia, con su pueblo, con sus hijos, los que fueron lavados, entraron a lavarse con la sangre del Cordero. ¿Cuánto? Desde el tiempo de los apóstoles, hombres y mujeres. Y entonces cuando el Señor viene en su segunda, se une con su pueblo para gobernar, y entonces ahí, cuando Él se une, ahí es el boda del Cordero. Así es que así es que la Nueva Jerusalén, porque muchos piensan, no, es que vamos a ir a la Nueva Jerusalén, pero si la Nueva Jerusalén es la iglesia. Entonces, ¿dónde está la Nueva Jerusalén? Pues es la iglesia. ¿Verdad? Pero cuando uno lee con detalle, y entonces pues nosotros somos la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque somos parte de la esposa del Cordero. Así es que, bueno, pues mi oración es que Dios te ayude, Dios te guarde, pues léalo, repáselo y entonces vamos a poder entender mejor. Y aquí dice, ¿verdad? Pues el verso 2 dice, ¿verdad? Pues yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Quién es el que está dispuesta? Dice aquí que yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Y quién es el que está esperando, deseando que venga el Señor? Pues la iglesia. Pero pues una ciudad, pues, pero el Señor compara a una ciudad preciosísima con su iglesia. Pues así es que el Señor nos ayude, mis hermanos. Así es que échale gana, pues tú no desanimes, tú eres algo muy especial. Por eso el Señor vino a dar su vida por ti y por mí. Él derramó su sangre. Somos, pues,
los hijos de Él. Somos de grande valor para Él. Por eso Él vino a buscarnos. Estábamos perdidos, pero el Señor vino. Acuérdate de eso. Yo soy algo muy especial porque Él vino a buscarme. Dios te bendiga.